Hoy, queridos hermanos, empezamos el live de hoy. Espero que se encuentran bien. Hoy vamos a tocar el tema sobre la purificación del templo. Recuerden, estamos en la recta final de la última semana de Jesucristo en Jerusalén, cuando entró el Domingo de Ramos. Hoy nos toca ver cuando Él purifica el templo. Fue en este momento cuando Jesucristo entra en el templo y Él dijo: mi casa. Escuchen esa palabra, mi casa. ¿De quién es la casa? ¿El templo de quién es? ¿A quién pertenece la casa? Mi casa pertenece a Dios, a Jesucristo. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso fue terrible, muchachos. Fue terrible porque fueron las palabras mismas de Jesucristo, que llamó a esos hombres como ladrones, a quienes, y no a cualquier persona, serán líderes de la iglesia. Eran líderes de la iglesia que fueron considerados como ladrones por nuestro Señor Jesucristo. Eso es interesante, muchachos, porque recuerden, Jesucristo entra en el templo. Quiero que ustedes vean más o menos el contexto de esto. Recuerden, en cada Pascua, es decir, en la Semana Santa, nosotros lo llamamos Semana Santa, pero ellos lo llaman como Pesaj o Pascua. En esa época, en este mes, donde todos iban a presentar su sacrificio en el templo. Recuerden, en cada año iban a presentar sacrificio en el templo en Jerusalén. Todos los israelitas van hacia Jerusalén. Hay israelitas en diferentes partes del mundo. Esto nos va a aclarar mucho cuando entras en Pentecostés, en Hechos 2, porque mucha gente de diferentes lugares de Roma, de Egipto, en diferentes partes del mundo van a Jerusalén para presentar su sacrificio, que es el sacrificio muy importante en el Pesaj. En el Pesaj es cuando ellos recuerdan la salida en Egipto. En Egipto, cuando ellos presentaron el cordero, ¿se acuerdan? Los judíos pintaron el dintel de la puerta con la sangre del cordero. Ese es el tipo. Entonces, desde allí, cada año celebraban eso. Cada año celebraban. Y en el templo, en el Pesaj, cuando Jesús entra, es ahí donde estaban toda la gente de diferentes partes del mundo se había ido a Jerusalén. Esto es muy importante, muchachos. Este es muy importante para que ustedes entiendan, porque toda la gente se había ido a Jerusalén para presentar su sacrificio. Y el problema surge porque hay gente que no llevan las ovejas, sino que imagínate, una persona de Roma va a Jerusalén, en vez de cargar su oveja para sacrificio, tendría que llevar dinero para comprar allí. Entonces, llevan el dinero, vamos a decirlo dólares, ¿no? Para ir a Guatemala. Llevan el dólar para ir a Guatemala. Estoy tratando para que ustedes comprendan. Llevan el dinero de su nación donde pertenecían y entraban en el templo, y solamente en el templo hacían ese intercambio. Por eso había gente que los líderes de Israel estaban allí cambiando el dinero, pero ellos hacían mucha trampa, engañaba a mucha gente. ¿Y qué tipo de gente es lo que ellos engañaban? Eran los mismos israelitas. Los cambistas exageraban la tasa con el fin de robar al peregrino sus propios hermanos. Robaban a sus propios hermanos. Imagínate, tú llevas a Guatemala, por así decirlo, el tipo de cambio de dólares 7.5, y llegas a Guatemala, en vez de 7.5 te cambian a $5, a 5 por 1. Y eso sería un robo terrible. Es lo que hacían ellos. Empezaban a robar a sus propios hermanos. A los peregrinos que iban a diferentes lugares. Y hay personas que llevaban sus ovejas. Entraban en el templo con sus ovejitas, y los inspectores inspeccionaban muy bien en cada detalle de las ovejas. Y cualquier defecto que encontraban lo rechazaban a esas ovejitas. ¿Por qué? Porque en el templo tenían ovejas en venta. Imagínate una oveja que valía $100 en la calle, ahora en el templo ya valía $200. Estaban subiendo el precio, porque sí o sí tenías que comprar una ovejita en el templo, porque necesitas presentar tu sacrificio.
Entonces, todos los oferentes eran obligados a comprar en el atrio. No tenían opción, porque sí o sí tenían que presentar su sacrificio. Vean allí el problema. Es en ese día entra Jesús, porque recuerden, el sacrificio lo presentaban en el viernes, en el Pesaj, en el viernes. Y todo el mundo estaba obligado a presentar su sacrificio. Entonces, aquí es donde reinaban las ganancias deshonestas. Están más preocupados, escuchen, queridos, escuchen, este es el peor problema, la más lacra de la sociedad. Aquí reinaban las ganancias deshonestas, estaban más preocupados por el dinero y las ganancias que el sacrificio mismo. Los verdugos golpeaban a cualquiera que se opusiera a esa mafia, mientras mostraban las credenciales de la familia sacerdotal. Este es terrible, muchachos. Esta es terrible. Los verdugos, si tú te opones a ese sistema, esa mafia que tenían, entras en problema, porque ahí estaban los verdugos, te sacaban a patada, te golpeaban porque te opones al sistema que está impuesta por esa gente, por esa gente. Y esto, escuchen queridos, y esto no es otra cosa del mundo. Ellos presentaban sus credenciales, oye, yo soy sacerdote y tengo la responsabilidad. Entonces, con esa credencial podían maltratar a la gente. No es otra cosa del mundo. En muchas iglesias, escuchen queridos, en muchas iglesias es donde la familia pastoral tiene la última opinión. Es donde la familia pastoral reina en la iglesia. Esto es terrible. Eso pasaba en los tiempos de Jesús. El hecho de que eres familia de sacerdotal, tenías la credencial y mostrabas, entonces tenías la autoridad de ser verdugo y maltratar a la gente. En muchas iglesias en nuestros días, muchachos, surgen eso, donde la familia pastoral es la más importante en la iglesia. Nadie es más importante excepto la familia pastoral, porque así funciona el nepotismo. El nepotismo funciona de esa manera, es que exaltando a la familia de un clan, de esa mafia, donde tú no significas nada si no formas parte de la familia pastoral, la más importante, la más, el que tiene la opinión más importante va a ser la familia pastoral en muchas iglesias. Ojo, hay que tener cuidado en eso. Porque en la iglesia todas las personas que asisten a la iglesia son personas compradas por la sangre de Cristo y todos somos hermanos. En la iglesia nadie es más importante. Todos formamos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Así que, aunque hay líderes, por supuesto, tenemos que estar sujetos a nuestros líderes, pero eso no significa que la familia de los líderes sean más importantes que la familia de otros hermanos cristianos de soldado raso. No, allí en la iglesia no hay soldado raso, soy soldado raso. Todos somos importantes en la iglesia porque somos comprados por la sangre de Cristo. Así que eso es lo que pasaba en Jerusalén, muchachos, en esa época. Maltrataba mucho a la gente. Vean esto. Este era literalmente entonces cueva de ladrones, donde ellos engañaban a todos los peregrinos. Llegaban personas de diferentes lugares y hacían la trampa, engañaban en tus propios narices, muchachos. En tus propias narices te engañaba, en tus propios ojos te engañaba, tus propios hermanos, tu compatriota, la nación elegida engañando a la gente elegida. Imagínate toda esa mafia que hacían allí en el templo mismo. Es allí donde Jesús tomó carta al asunto, muchachos. Es allí donde entra Jesús. Jesús entra en el templo y mira todo ese desmadre que había en la iglesia, ese desorden que había en la iglesia. Entonces, no solo alzó su voz criticando, sino que atacó al sistema opresivo, tumbando las mesas y liberando las ofrendas enjabladas. Uf, es allí donde Jesús entra y empezaba a, no solamente, oye, está mal lo que están haciendo, cosas como así, una voz femenina, una voz femenina, sino que Jesús entra erguido con el pecho hacia adelante y ataca, pone manos al asunto y voltea las mesas.
Van a ver lo que estaba haciendo Jesús en esto. Volteaba la mesa y los sacaba a todos. Las ovejas empezaba a actuar. De esta manera Jesús actúa como un buen líder. El celo santo le consumió mientras alzaba su grito con toda autoridad de profeta. Amén. Es lo que estaba haciendo Jesús, muchachos. Jesús entra en el templo con toda autoridad como un hombre y grita y diciendo que, oye, ustedes, esta casa es casa de oración, es mi casa. Es lo que subraya Jesús, recuerden esa palabra, mi casa. La casa pertenece a Dios, a Jesucristo, el templo. Casa de oración será llamada. Oigan esto, muy importante. Casa de oración será llamada. Mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Uf, eso les dolió, ¿no? Y entonces allí entra Jesús. En este punto, muchachos, vamos a aprender tres cosas. Tres cosas. Tres puntos. Podemos aplicar muchos otros puntos más, pero vamos a aprender tres puntos muy importantes en lo que estaba haciendo Jesús. A ver cómo estamos, cómo está la gente allá. Me encanta lo que está haciendo Jesús porque estaba actuando como un hombre, como un líder. Jesús no era un cualquier hombre debilucho como Paloma, muy suave. No, Jesús era el líder, el hombre. Actuaba como hombre. No era como uno. Ustedes van a encontrar a Jesús en muchas pinturas como muy femenina. Lo hemos feminizado a Jesús pensando que él es así. No, Jesús era un hombre valiente, tenía agallas de enfrentar las cosas. Recuerden cuando hablaba con mujeres, trataba muy bien a las mujeres. Cuando hablaba con los fariseos, los echaba en la cara, cuevas de, imagínate esa palabra, cuevas de ladrones, sepulcros blanqueados, hipócritas. Jesús nunca tuvo miedo a enfrentar el sistema religioso. Entonces, aquí vamos a aprender tres puntos, mis estimados hermanos. Primer punto que vamos a aprender. La casa de Dios es un espacio para la devoción, no para el comercio. Escuchen esto, queridos. Ustedes que están acá y espero que abren sus ojos y puedan ver este punto muy importante en el templo. Es lo que nos está enseñando Jesús. La casa de Dios es un espacio para devoción, no para el comercio. Así que vean allí lo muy importante. La teología de la prosperidad es una teología que engaña a la gente. Ustedes van a encontrar personas de la talla de Cash Luna, de Maldonado, Guillermo Maldonado, que están enseñando a la gente a ser próspero. Y yo estaba viendo un video de Alberto Motesi, donde él estaba diciendo, oye, si quieres la salud y prosperidad en tu familia, convierte tu fe en dinero, envíanos dinero en enlace. Oye, qué caramba, qué descaro de estas personas que tratan de engañar a la gente, de manipular a la gente, manipula tu sensibilidad, entra en tu psicología y dice si quieres prosperidad. ¿Quién no quiere prosperidad material en esta vida? Todos queremos eso, todos queremos ser prósperos. Pero el problema, los únicos que prosperan son esos predicadores, nunca la gente de a pie. La persona que prospera en las iglesias de la teología de prosperidad son esos pastores lacras. Solamente ellos crecen, solamente ellos prosperan, empiezan a manejar carros de lujo. Miren, es allí donde muchos se enfocan que todos los pastores no roban diezmo y todo eso. Es otro tema que podemos tratar y hay muchas iglesias que hacen eso y el mundo generaliza eso y piensan que todos los pastores son así. Literalmente no todos son así, no todos son así. Pero en la teología de la prosperidad de esta gente, los únicos que prosperan son esos pastores. Ve a Dante Gebel con su carro de lujo, y cualquier hombre que predica la teología de la prosperidad, son ellos, solamente ellos crecen. La iglesia entonces nunca, nunca debe explotar económicamente a la gente, nunca, nunca. Así que veamos esto. Segundo punto, la casa de Dios es espacio de sanidad espiritual. Esto es muy importante, muchachos.
En la iglesia, en la casa de Dios, que es la iglesia, se debe predicar el evangelio para restaurar vidas. Imagínate, en las iglesias llegan muchas personas, muchos cristianos quebrantados. Llega mucha gente con problemas matrimoniales, llega gente con problemas de la familia, gentes deprimidas, gentes buscando sanidad espiritual. Y que sale el pastor y habla de dinero todo el tiempo, que si das tu dinero, Dios restaura tu vida. Y eso es lo más horrible. Si Jesucristo llegara a esos templos hoy, imagínate la reacción de Jesús. El punto es que Jesús está allí presente, muchachos. Por eso el libro de Sugel Mechelen que escribió dice, de parte de Dios y delante de Dios, que el predicador, cada vez que predica, la primera audiencia, la primera persona que escucha al predicador es Jesucristo mismo, que está sentado en la primera fila. Si tú lees Apocalipsis, donde Jesucristo dice que estaba en medio de los 7 candeleros representan la iglesia, Él estaba allí en medio. Jesús está en la iglesia, Jesús está allí presente cada vez que tú predicas. Por eso debes tener mucho cuidado cuando predicas. Todo lo que dices, querido hermano, debes hacerlo conforme a la palabra de Dios. Tenemos que aprender esto, muchachos. Tenemos que ir aprendiendo todo esto porque la casa de Dios es para sanidad. Por ende, el pastor debe predicar allí el evangelio que confronta. Es algo que debemos aprender, queridos. El pastor debe predicar la palabra de Dios. Debes predicar, debes confrontar el pecado en amor también. Debes predicar la salvación. El pastor allí no está para agradar a la gente. El pastor debe predicar de acuerdo a la palabra de Dios, nunca para agradar a la gente, porque debe agradar a Dios. Vean esto. Son 2 puntos que ya hemos aprendido acá. 2 puntos. La casa de Dios es espacio de sanidad espiritual. Veamos el tercero. Y esto sí se va a pudrir, muchachos. A ver, ¿quiénes han entrado acá? El tercer punto que vamos a aprender. A ver, si alguien se ha unido a nuestro live, vamos a mandar saludos. Tenemos a nuestra querida hermana María Lucas. Dice, bendiciones hermanitos, saludos desde Ciudad de México, ánimo y sigue adelante. Muchas gracias. Gracias por este lindo comentario. Mandamos saludos a nuestra hermana María Lucas hasta Ciudad de México, muchachos. ¿Alguien más está ahí conectado? Que dejen su jugoso comentario y les mando saludos, queridos. Bien, vamos a seguir para no quitarles tiempo porque ustedes vinieron aquí para aprender. Será siempre correcto, escuchen esto, será siempre correcto que no seamos indiferentes ante la maldad. Repito esto, por eso les pongo en pantalla para que vean. Será siempre correcto que no seamos indiferentes ante la maldad. Estamos ante una sociedad, queridos hermanos, estamos ante una sociedad muy frágil. Se está creciendo un grupo de jóvenes en nuestra iglesia que no están siendo formados para enfrentar las consecuencias de sus actos. Muchos siervos de Dios se quedan callados porque temen ser escrachados o tildados como enojones cuando alguien va y corrige algún pecado en la iglesia. Luego la gente, es lo que me choca a mí muchas veces. A pastores que no dicen nada son alabados por la gente, claro, pero el día que tú vas y abres la Biblia y corriges a la gente con la palabra de Dios, te tildan como una persona enojón, te escrachan, se burlan de ti, que eres, qué sé yo, anticuado, cosas así. Escrachan mucho a muchos pastores, los tildan como enojones cuando ellos gritan y predican la palabra de Dios. Hacen falta hombres como Carlos Rivas, que tenga buena exposición, ¿eh? Hace falta en nuestra iglesia, pero que tenga buena exposición, que maneje bien la dialéctica y que expone la palabra de Dios. Pero lo cierto es que quiero que ustedes aprendan esto, porque hay muchas personas que malinterpretan esto. Lo cierto es que la ira, escuchen hermanos, hay muchos malinterpretan lo que es la ira.
La ira, por eso airaos, pero no pequéis, dice Pablo. Pero lo cierto es que la ira, es que aprenden, la ira es un problema cuando sus motivaciones nacen del orgullo herido. Cuando alguien se enoja grandemente porque le han herido su orgullo, este sería un pecado. Pero una ira, que es una ira que se alza, ¿no? Para enfrentar el pecado. Un hombre que grita que el aborto está mal, un hombre que grita que el adulterio, la fornicación, la masturbación está mal. Vean, eso se aplaude cuando el hombre levanta y defiende el supremo bien. Así que vean, esto es algo que todo creyente debe aprender. Hay que aprender a diferenciar bien lo que es la ira, una ira que es motivado por mi orgullo, me han ofendido y me enojo. Pero si alguien grita, se enoja por defender la palabra de Dios, eso no debe ser escrachado, debe ser aplaudido, muchachos. Debe ser aplaudido que un hombre tiene agallas y enfrenta esto que es conforme a la palabra de Dios. Así que el pastor debe estar allí, debe estar siempre enfrentando todo esto. Y es la carga de un hombre de Dios. Eso, hermanos, requiere muchas agallas, de verdad. Requiere muchas agallas de parte de nuestros líderes. Y vean esto, la pasividad ante la maldad siempre será condenable, ya que quien calla otorga. Esto, imagínate si Jesucristo hubiese entrado en el templo y todo, mira todo el desdén, el problema que está haciendo ahí, despreciando la casa de Dios, engañando a la gente, ganando dinero con ganancias deshonestas, engañando a los propios hermanos de la iglesia, y Jesús entra y no dice nada. Eso sería un cobarde. Jesucristo hubiera sido el peor cobarde del mundo, pero como un buen líder, como un hombre que saca el pecho por su templo, y él no se quedó callado, enfrentó todo esto. Por eso la pasividad ante la maldad. Hombres pasivos. Eso es el problema cuando hay personas que malinterpretan lo que es la humildad. Confunden la humildad con la pasividad. Existen muchos hombres que son pasivos, no dicen nada, solo ven en sus narices, lo pasan en el arco del triunfo, todo lo mal, lo pasan nada más. No tapo mis oídos, no digo nada para que la gente no me hable mal. Esto es pasividad y es ofensivo ante nuestro Dios. Dietrich Bonhoeffer, es un hombre alemán que sufrió todo bajo el nazismo. Este hombre enfrentó todo y dio su vida proclamando la palabra de Dios. Esta es la frase de él muy importante. Dice, la iglesia cayó cuando debió haber gritado. Uf, la iglesia cayó cuando debió haber gritado. Así que con esta frase quiero que ustedes se vayan a casa, mis queridos. La iglesia cayó cuando debió haber gritado. Hay una frase que me encanta de un libro, El ADN de las relaciones. Y esa frase dice, cuando Adán cayó, cayó. Es decir, cuando él cayó, no habló, cayó de caer en el pecado. No dijo nada, simplemente fue un hombre muy pasivo cuando su esposa estaba comiendo ahí la fruta y no dijo nada, no corrigió porque era el hombre de la casa, el hombre, el líder. Por eso el autor dice, cuando Adán cayó, cayó. Y queridos hermanos, este punto que hemos visto hasta acá, del ejemplo de Jesucristo, me parece muy confrontante para nuestra sociedad. Si Jesús entrara en nuestra iglesia, ¿qué diría? Cuando Jesús pasó lista en la iglesia de Éfeso, vio que todo estaba en orden, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de esto? En cuanto a doctrinas, la iglesia de Éfeso estaba súper bien. Pero el problema era una iglesia que no amaba a los miembros, no tenía amor a Dios, hacía nada más como un checklist. Cuando Jesucristo pasó la lista en la iglesia de la Odisea y ellos amaban tanto
pero estaban en problemas con las doctrinas, porque empezaban a amar doctrinas heréticas. ¿Se dan cuenta? Esas dos iglesias, tienes que tener cuidado, tener una sana doctrina y también amar conforme la doctrina. Este es el punto que necesitamos, muchachos. Este es el donde tenemos que llegar todos con acuerdo, amar conforme a la doctrina. Bien, hemos terminado acá. Esto me gusta mucho y yo les recomiendo el libro que estoy leyendo en estos días. Se llama Septemberba, las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz. Está buenísimo y he sacado algunos puntos de allí y de otros libros también, de eso que les compartí. Este libro está buenísimo. La Septemberba, las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz. Uy,